Hola mis hermanos, espero que se encuentren muy bien en sus hogares, que Dios les haya guardado en el transcurso del día y les doy la bienvenida a este nuevo devocional de jóvenes, en el cual se me ha encomendado a mí traerle a ustedes la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Le invito a abrir sus escrituras en el Salmo 143 y solamente vamos a leer el versículo 10. Habiendo usted encontrado la palabra, daré lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Dios bendiga este versículo bíblico. Para ponernos un poco en contexto, David escribe este salmo para rogar a Dios liberación y dirección. Y en este versículo David le pide a Dios concretamente que Él le ayude y le enseñe a hacer la voluntad de Él, porque así Él estará en una tierra de rectitud. Hoy en día, mis hermanos, es muy complejo para nosotros seguir la voluntad de Dios, porque a veces ponemos miles de excusas para eso. Que porque directamente o somos porfiados o porque eh, uno considera que no es lo mejor, y sabiendo que Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos, o miles de otras excusas que no nos ayudan a seguir la voluntad de Dios. Y por eso muchas veces se nos va de la mente que esa es nuestra constante preocupación, porque teniendo una buena voluntad, siguiendo la buena voluntad de Dios, vamos, como dice David, a estar en una tierra de rectitud. Y para seguir la voluntad de Dios vamos a ver unos siguientes puntos en este devocional. Y el primer punto es, ¿qué no es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es algo físico, sino que es espiritual. La voluntad de Dios nunca va a estar sujeta a algún conjunto de leyes o de reglas, eh, o a algún lugar geográfico o a algún ministerio en específico. Y la voluntad de Dios tampoco se debe confundir con el plan que Dios tiene para nuestra vida. Dios tiene un plan específico para su vida individual, y solamente Dios puede darle a usted todos los detalles de ese plan, porque es el plan que Él tiene para nosotros y no es para ninguna otra persona. Punto número 2. Lo que Dios permite y lo que no permite. Debemos hacer un pequeño paréntesis sobre este punto. Y ese paréntesis dice que debemos entender que Dios permite que pasen cosas que no necesariamente Él prefiere. Y esto lo hace para realizar algún propósito mayor. Y un ejemplo de eso está en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, este versículo dice que Dios permite el sufrimiento de la vida en la vida de sus hijos para perfeccionarlos. Aunque obviamente claro está que Él no quiere que sus hijos sufran. Y B. El hombre posee libre albedrío. El Señor Jesús, nuestro Dios, no fuerza a nadie que haga algo. Dios ofrece la salvación, pero también señala los principios para una vida fiel y consagrada. Y si el hombre ejercita el libre albedrío que Dios le ha dado y la rechaza, Dios permite que el libre albedrío del hombre se siga ejercitando, perdón. Pero es el hombre el que sufre las consecuencias, no Dios. Punto número 3. Lo que es la voluntad de Dios. A continuación vamos a leer un par de versículos bíblicos, citas bíblicas, donde dice
cosa específica que Dios desea. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo dice que Dios no quiere que nadie perezca. Por tanto, lamentablemente los inconversos quedan fuera de la voluntad de Dios sin importar qué más hagan. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué dice este versículo que es muy textual? Que nosotros debemos dar gracias en todo momento y en todo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 15. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Este versículo dice que debemos someternos a las leyes humanas. Sin embargo, esto tiene que estar balanceado por lo que dice Romanos 12 del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo entonces dice que no debemos conformarnos a este mundo, sino que debemos transformarnos por la renovación de nuestra mente, y que la sumisión a las leyes del hombre es mantener un testimonio correcto para ganarnos. Mientras que al mismo tiempo nuestra vida debe ser transformada para vivir estándares más altos para agradar a nuestro Señor. En 1 Tesalonicenses dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y este es el último versículo correspondiente a este punto, que está en Efesios capítulo 6 del 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el mismo bien que cada uno hiciere, ese recibirá de Dios, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Este versículo dice que nuestro trabajo terrenal aquí en la tierra, es decir, debe salir de nuestro corazón y con un motivo puro, como si estuviéramos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Y también resumiendo un poco el significado de la voluntad de Dios para nuestra vida, es que Dios quiere que nosotros seamos la viva imagen de Jesús. Dios nos llama a ser la viva imagen de nuestro Señor. Y el ejemplo de esto está en Efesios capítulo 4 del 13 al 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todos vientos de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y ahora que este es el punto número 4 y es una pregunta muy importante que nos debemos hacer. ¿Dónde puedo encontrar el plan de Dios para mi vida? Nosotros nunca vamos a encontrar la voluntad ni el plan de Dios fuera de la palabra de nuestro Señor. La voluntad y el plan de Dios uno la encuentra al renovar la mente. Usted renueva su mente al tener en sí mismo la misma mentalidad que hubo también en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos reemplazar los pensamientos carnales con los pensamientos de Dios al sumergirnos en la palabra del Señor. Y este es el último punto, y con esto voy cerrando. ¿Cómo me revela Dios su plan para mi vida? Uno, respecto a este punto, el subpunto, por así decirlo, es que usted debe estar en perfecta armonía con la voluntad de Dios antes de que Él revele su plan. Y también tiene que tener en claro de que Dios definitivamente es el más interesado en que usted sea la clase de persona que Él quiere, y que todas las grandes obras que usted haga sean para Él. Entonces, ¿cómo me revela Dios su plan para mi vida? Usted solamente tiene que ser la persona que Dios quiere que usted sea, y Él le mostrará lo que debe hacer. Amén, mis hermanos. Dios bendiga esta palabra y espero que esta palabra sea de mucha bendición para usted. Que el Señor le bendiga. Chao, que estén bien.